El chico de la última fila surgió ya hace algunos años. En realidad, Toni Casares me llamó hace tiempo con la voluntad de montar un texto de Juan Mayorga y que pudiéramos trabajar juntos. Después eso quedó en el aire y cuando se inició la nueva andadura de la nueva Beckett fue cuando lo retomamos, ¿no? Toni y Aina, los dos, me dijeron que querían llevar a cabo este proyecto, que me parecía, a mí me encantó. El hecho de yo ya llevaba colaborando muchos años con el Obrador de Stew y la ligazón que había con la Sala Beckett era evidente, ¿no? Y bueno, ahí empezó las ganas de hacerlo y enseguida surgió el nombre de Sergi López y nos entusiasmamos todos con el proyecto y aquí estamos. Yo llevo muchos años ya trabajando con Juan Mayorga y es un autor que me motiva y que me inspira y que hemos colaborado juntos muy bien siempre. Después fueron entrando todos los actores, para los chicos más jóvenes hicimos pruebas entre bastante gente y ese es el equipo que se ha llegado a formar. Mi única condición era poder trabajar con la mayor parte de mi equipo posible, Beatriz San Juan, Jaume Manresa, y las aportaciones de aquí, que son de oro, Marshall y Cruz, o en las luces, o Ana Serrano, o Miriam, son bueno, colaboradores muy buenos y yo creo que estamos haciendo algo interesante. ¿Tan malos son? Peores. El meu personatge es diu Juana, és una dona de la cinquantena, és una dona que porta una galeria d'art, està convivint, no sabem si casats o no, formalment, amb Germán, que és un professor de literatura, i tenim una vida doncs, com assentada dins d'una, no diríem avorriment, però sí d'una manera de fer doncs, que ja ens està bé i que potser ens hem instal·lat en aquest lloc. No? I doncs, per diferents coses es comencen a disparar coses dins aquest matrimoni. No? Doncs a mi em toca fer el personatge del Germán, que és un professor de literatura, amb aquella mena, no sé si potser arrossegant aquella mena de cosa, de mite que hi ha, de que tots els professors de literatura són escriptors frustrats, però en tot cas és algú que viu una autèntica passió per la literatura, per tant, viu de manera una mica dolorosa el fet d'ensenyar literatura a batxillerat, perquè considera que els alumnes són uns bàrbars, i conviu amb la Juana, el Germán, i efectivament és una parella que estan en aquella època, la cinquantena, en què sembla ser que les parelles que van bé, que no van especialment malament, arriben a un lloc on sembla que alguna cosa ha de passar per sentir-se vius i per alguna cosa, o s'ha de trencar o ha d'haver-hi un gir a la seva situació. El pasado fin de semana, por Claudio García. El sábado fui a estudiar a casa de mi amigo Rafael Artola. Bueno, el chico de la última fila es interesante, sobre todo por lo que cuenta, Este verano, por las tardes, iba a mirar y después a mí me resultó muy atractivo el cómo lo cuenta y el reto de ver cómo se transformaba eso en espectáculo, cómo pasaba del papel al escenario. Pocas veces te encuentras con la oportunidad de que el público pueda disfrutar de un proceso de creación. La obra es el nacimiento de un escritor, no el nacimiento físico, sino un chico que descubre que la literatura es una manera de expresarse. Lo que pasa es que esta forma de expresión tiene sus riesgos en la vida real. Y de alguna manera es parte del discurso, ¿no? En qué medida la literatura o el arte pasa por nuestras vidas dejando huella o no, la dimensión del proceso artístico y su relación con la vida. Yo creo que un artista de alguna manera ha de ser peligroso, en el sentido de que ha de cuestionar tu propio punto de vista sobre lo que vives y sobre lo que ves y sobre el mundo que te rodea. Y eso es lo que sucede con este chico, que está en la última fila, que observa todo desde la última fila, y que a través de la literatura va transformando la realidad hasta el punto de poner en peligro los principios morales de quien lo lee. Es un proceso apasionante porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo en el escenario es casi lo que se hace, el proceso interno que sufre un escritor entre lo que se le ocurre o lo que ve y cómo lo plasma, ¿de acuerdo? En el papel, en negro sobre blanco.
De esa manera, la puesta en escena de los propios ensayos es una tarea de creación que va paral·lelo al propi motiu de l'obra, no? Jo personalment no havia treballat mai amb el Lima, ens coneixíem, però no havíem treballat i la veritat és que ens teníem moltes ganes i les expectatives han estat superades. Està molt xulo, està molt bé, és un tio que traspua amb molt entusiasme i que té molta capacitat de fer grup, de fer-nos sentir sempre que tots som partícips del que està passant a l'escenari, de que tots estem creant d'alguna manera, ¿no? Això és molt xulo. Cuando trabajo con actores les digo que un intérprete, que es lo que somos nosotros, directores y actores, creo que ha de ser, forma parte de un equipo que genera una pieza teatral, una obra de arte, pero que ha de ser al mismo tiempo un artista. Y yo creo que un artista tiene la obligación de nada, pero si tiene obligación de algo es de comprometerse con lo que hace, ¿no? Y de entregarse. Y al mismo tiempo yo hablo de mí a través del chico de la última fila, de mis miedos y mis deseos. Y creo que los actores tienen que asumir ese reto, es decir, estamos interpretando a otra gente, pero al fin y al cabo somos nosotros los que nos ponemos en cuestión, ¿no? Y el hacer algo personal y al mismo tiempo muy elaborado teatralmente es algo que a mí me gusta mucho hacer y no sé si es distintivo de mí o no, pero en este caso lo estamos haciendo. És ben bé una obra que té una mica de tot, a part de, ja et dic, de l'escriptura brillant del Mayorga, és que parla d'un tema que toca molt avui en dia, que les coses són materials i palpables, parlar de l'art, de la literatura, de la creació, perquè l'obra parla de la literatura, però per extensió parla del fet creatiu i, per tant, de l'audiovisual i del que veiem a la tele i del que consumim. Acaba parlant de tot, del perill del punt de vista sobre les coses, y això ens toca a tots. Creo que esta es de estas obras que puede gustarle a todo el mundo. Tiene una voluntad teatral y de compromiso con lo que son la nueva dramaturgia y compromiso con la teatralidad más absoluta, es decir, que pues, puede satisfacer a la gente que le gusta mucho ir al teatro, que puede entender un teatro que no se queda solamente en las cuatro paredes o las tres paredes y la cuarta pared, va más allá, apela mucho a la imaginación del espectador. El espectador continuamente es protagonista de la obra, tiene que generar o tiene que recrear el mundo que se está generando en el escenario. Pero por otro lado es la obra sobre un chico de 16, 17 años y puede llegar también a esa franja. Creo que es una obra muy interesante para jóvenes. Y cómo la juventud puede llegar a ser tanto una perla reservada al futuro como una bomba de relojería. Es decir, el despertar al mundo que te rodea tiene sus momentos de belleza tremendo, como es acceder a tu primer amor pero también tiene tus momentos de peligro, de romper con todo lo que hay a tu alrededor y generar mucho sufrimiento. La obra está siempre en ese punto de equilibrio delicado entre estás deseando que ocurra, però al mismo tiempo temes que ocurra. Hi ha també una aposta pel fet de donar il·lusió per l'acte creatiu, no? En l'entusiasme en aquest acte creatiu, i això penso que també estem necessitats de tenir entusiasme pel fet creatiu, i no només en el text hi ha això, sinó també en l'aposta del Lima, no? I penso que és una funció que no te l'esperes en la formalitat exposada, i penso que això la fa molt interessant, i penso que estem aconseguint fer un viatge entre la il·lusió, entre la ficció i la realitat, i aquest viatge, si la gent es deixa portar, penso que pot ser molt incentivador de grans xerrades després al bar de la Beckett o a casa o on convingui, no?